Estimados hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa del canal Un Remanente Volverá. Nuevamente me presento, soy el hermano Jonathan Rubina y en esta oportunidad vengo a poder presentarles estas diapositivas con respecto a Isaías 20 e Isaías 48. Fue una de las cosas que hice hincapié en los capítulos anteriores que les traería ya para poder compartir con ustedes acerca del significado de Isaías 48 en 1 Nefi 20. Haciendo un pequeño resumen, solamente recordar que hemos visto algunos capítulos acerca de la tipología bíblica, cómo Dios funciona a través de patrones, eso es la manera de profetizar de los judíos, así como el patrón, el pensamiento hebreo es cíclico, ya no es lineal, es tipológico como estoy diciendo, y también lo que es la teología de los pactos. Todo eso envuelve lo que es la enseñanza o la manera de profetizar, que decía Nefi que era necesario para poder entender al profeta Isaías. Entonces hemos llegado ya básicamente a este capítulo de 1 Nefi 20, luego de la extraordinaria visión que tuvo desde el capítulo 10 al 14 sobre diferentes eventos. Capítulo 10 y 11, él ve el ministerio de Cristo, con todo el simbolismo que esto conlleva, y en el 12 ve cómo su generación cae en la incredulidad. Y luego en el 13 y el 14 ve la aparición de los gentiles, que se convierte en una gran nación. Y finalmente, luego de resolver algunos problemas que ocurren en esa época, la época actual podríamos incluirla antes de la segunda venida, viene la obra grande y maravillosa, que es el último recogimiento literal, según el artículo F número 10 de la Casa de Israel. Entonces, vamos a partir con las imágenes. ¿Qué está ocurriendo en el Isaías 48 que llega a 1 Nefi 20? Bueno, el siervo de Jehová pide a Jacob, Israel, al pueblo del convenio de los últimos días, a decir nosotros, que abandone sus ídolos y regresen a un nuevo éxodo fuera de Babilonia. Ya podemos ver que los éxodos son parte de los patrones, uno de los principales, de los más típicos o comunes que hemos visto a través de la historia. Normalmente cuando el pueblo no está cumpliendo, o una gran parte no lo está haciendo, siempre hay un pequeño grupo que sale con un gran profeta, ¿ya? Y este grupo tiene ciertas características, que están obedeciendo las leyes de Dios y están conociendo la forma de actuar de Dios. Entonces, esto es lo que está ocurriendo acá en Isaías 48. Entonces, recordemos que a Nefi, luego de esta gran visión, se le prohíbe seguir escribiendo. Por lo tanto, él en el afán de ver cómo ayudar a su simiente, ya su semilla, él va a quien ha tenido una visión cósmica del fin de los tiempos, que en este caso es Isaías. Entonces él viene e instala Isaías 48 con lo que acabo de mencionar, que el siervo de Jehová pide, ¿cierto? Una categoría espiritual del fin de los tiempos, que abandone sus ídolos y regrese en un nuevo éxodo fuera de Babilonia. Vamos a analizar rápidamente uno a uno. ¿Qué ocurre en el versículo 1 y 2? Leamos primero. Dice, escuchad y oíd esto, oh casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Ya habéis salido de las aguas de Judá, o sea, de las aguas del bautismo, los que juráis por el nombre del Señor y hacéis mención del Dios de Israel, mas no juráis ni en verdad ni en rectitud. Versículo 2 de 1 Nefi 20 dice, y no obstante que de la ciudad santa os hacéis nombrar, no os apoyáis en el Dios de Israel, que es el Señor de los ejércitos. Sí, el Señor de los ejércitos es su nombre. Entonces, aquí está ocurriendo algo con el pueblo que tiene el convenio, tanto en la época antigua como su par en el tiempo moderno. Dice lo siguiente, al igual que la categoría Jacob Israel del pueblo de Jehová, su contraparte del tiempo del fin, actúa con presunción. Su religión consiste en seguir los movimientos de la adoración, pero no en verdad ni justicia, no según la norma de justicia de Jehová, ejemplificada por su siervo. Entonces, podemos decir que algo está ocurriendo acá. No sé si es generalizado o no, pero lo vimos en el libro de Mormón. Entonces, el libro de Mormón está lleno de estos patrones con respecto a que la gente se convierte.
a veces en grandes números, a veces toda la tierra era convertida. Pero después de un tiempo ocurría este patrón cíclico, que nosotros le llamamos el ciclo del orgullo, ¿ok? Donde ya la adoración no era la misma. Entonces, podemos decir que en el versículo 1 y 2 ya está ocurriendo una apostasía con el pueblo. En el tiempo de Isaías y viéndose el futuro Nefi, al saber que Isaías tiene una dualidad de cumplimiento en su época como en el futuro, ¿ok? Él para poder ayudarnos a nosotros que debemos ir a recoger al pueblo de Israel en la parte final de los tiempos, el recogimiento literal, bueno, pone este capítulo completo acerca de la aparición de alguien poderoso que el Señor pondrá, que su mano, su brazo, su boca, su espada, su estandarte, así lo menciona Isaías con esas palabras claves a este siervo. Entonces, tenemos esta condición final como pueblo de Dios. El elder Maxwell dijo lo siguiente: meditar las cosas de Dios nos ayuda a no volvernos desidiosos en nuestra forma de tratar con Él. El elder Neil A. Maxwell explicó que en la vida es peligroso no internalizar el Evangelio de forma regular. Quienes adoraban en torno al Rame Antún habían ritualizado de tal modo su religión que no volvían a hablar con su Dios, de Dios, hasta que nuevamente se juntaban una semana después junto al Santo Púlpito. Esto es lo que ocurrió a los soramitas, ¿cierto? Un claro ejemplo de gente industriosa, patriota, cumplía la externalidad de la región, asistir los domingos, tenían su oración. Luego dice, observen la diferencia en la forma en que Jesús instruyó a sus seguidores en este hemisferio. Vean cómo se concentró en el maestro en la familia, en meditar, orar y prepararse juntos. No debería sorprendernos si convertimos a nuestra religión en rutina y no le damos la prioridad principal al reino, que la mente y el corazón naturalmente se nos vayan a otras cosas. Esto lo dijo en una revista en el año 1977. ¿Ok? Entonces, volvemos un poquito con respecto al versículo 1 y 2 que acabamos de ver, de visualizar. Tenemos esta condición. Entonces, Nefi, a través de las palabras de Isaías, informa que hay una condición final de un pueblo que tiene el convenio, que el pueblo que tiene que llevar el Evangelio a su casa en la época final. Eso ocurre en el versículo 1 y 2. Ese es el contexto. Tenemos los versículos 3 y 4 al 5, que lo que está ocurriendo ahí es que se predicen cosas para probar a la gente. Versículo 3 dice, he aquí, yo he declarado las cosas anteriores desde el principio, y salieron de mi boca, y las mostré de improviso, las mostré. El 4, y lo hice porque sabía que eres obstinado, y tendón de hierro es tu cerviz, y tu frente de bronce. Y te las he declarado aún desde el principio. Antes que sucedieran, te las manifesté. Y las manifesté por temor de que dijeses, mi ídolo las hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Entonces, hay una forma de idolatría aquí. El Señor dice que Él ya declaró las cosas. Lo vimos en capítulos anteriores con respecto a que las cosas que fueron, serán. Que no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, el comentario para Isaías 48 de estos versículos es el siguiente. Un ejemplo típico del trato de Jehová con su pueblo es el de predecir acontecimientos antes de que ocurran. Su espíritu se ha retirado a causa de la maldad. En ese punto, la gente tiende a tomar el asunto en sus propias manos en lugar de recurrir a Jehová. Cuando las profecías se aplican tanto al pasado como al fin de los tiempos, como ocurre con las de Isaías, su cumplimiento futuro está asegurado en base a resultados del pasado. Entonces, volvemos nuevamente a este ciclo, a esta repetición de los eventos, donde el Señor nos ha hecho fácil
fácil, diría yo, si buscamos realmente bajo la guía del Espíritu y entendemos la manera de profetizar de los judíos, como en la profecía antigua, ¿cierto? Tenemos un lugar seguro para lo que ocurrirá en los eventos que vienen. Entonces hay que tratar de sincronizar qué es lo que viene, qué es lo que está buscando, qué es lo que no nos ha llegado, cuál es el rompecabezas que nos falta. Por ejemplo, Isaías es el punto central de las escrituras, es el cruce, ¿ya? Es la intersección, donde todo pasa por allí. Poder comprender ese rompecabezas que nos cuesta mucho, por eso estamos dando estas clases, aclara completamente las escrituras. En Doctrina y Convenio se cita en el Nuevo Testamento, Isaías, y en el libro no para qué decir, ¿cierto? Nefi lo cita constantemente y de hecho hay 10 versículos completos en segundo Nefi 12 al 24, si no me equivoco. No sé por qué, es un mensaje central. Entonces, es el mensaje que el Señor nos envió a poder escudriñar. ¿Por qué? Porque Isaías tiene eventos de su época que escribió para su época que se cumplieron ahí y otros un poco después, pero que cada uno tiene su dualidad de cumplimiento en el fin de los tiempos, en el gran día de Jehová. ¿Ya? Como efecto dominó, estos eventos irán ocurriendo uno a uno. Ya hay un primer dominó. ¿Okay? Entonces, esto está ocurriendo en versículos 3, 4 y 5. Hay cosas que se predicen para probar a la gente. Aquellos que no estén familiarizados con la forma de actuar del Señor a través de los patrones, probablemente las cosas que se predicen les genere una inestabilidad. No es lo que están acostumbrados o que han escuchado durante toda su vida. ¿Ok? Versículos 6, 7 y 8 dice, se declaran nuevas cosas. Lo viste y lo oíste todo, dice en 1 Nefi 20, versículo 6. Y no queréis anunciarlo. Y que desde entonces te he mostrado cosas nuevas. Sí, cosas ocultas que no sabías. Ahora son creadas, y no desde el principio, ni aun antes del día en que las oíste te fueron declaradas, para que no dijeras, he aquí, yo las sabía. Sí, y tú no oíste ni supiste, si no se abrió desde entonces tu oído, pues sabía yo que serías muy desleal y fuiste llamado transgresor desde el vientre. A ver, ¿qué pasa en estos versículos? Dice que en estos versículos se declaran cosas nuevas. En los anteriores se predicen cosas nuevas para probar a la gente, ¿ya? ¿Quién las podrá entender? ¿Quién las podrá comprender? Pero en estos versículos se declaran las cosas nuevas. Pero hace una advertencia en el 6. Dice que alguien vio y oyó todo y no ha querido anunciarlo. El comentario para estos versículos de Isaías 48, puestos en 1 Nefi 20, es el siguiente. Sin embargo, las cosas nuevas que Jehová hace representan un peligro para las personas que no están familiarizadas con las viejas. Cuando su pueblo asume que sus obras anteriores ya no se relacionan con la actualidad, también rechaza las nuevas obras que Jehová hace. Por lo tanto, solo las personas que conocen sus tratos en el pasado probablemente comprenderán sus tratos en el futuro. Como todos los actos de Jehová siguen los patrones del pasado, las cosas nuevas que realiza se parecen a las antiguas. Con la excepción de que ahora estos eventos, hermanos y hermanas, son a escala mundial. ¿Ya? La aparición de un siervo precursor del fin de los tiempos es a escala mundial. Y esto quiere decir que incluso las cosas nuevas pueden consistir en la repetición de cosas compuestas anteriores que han ocurrido. Entonces, es interesante lo que podemos empezar a enlazar con esto que dice Isaías y que está en 1 Nefi 20. Se declararán cosas nuevas. Primero declara que hay algo en el corazón de los que están bajo convenio que al Señor no le está gustando. Quizás su idolatría, su corazón está lejos, quizás en algún momento, según los patrones, se pone el pueblo parecido a los soramitas, con estas oraciones estándar,
como decía nuestro presidente Nelson, a veces estos listados tipo supermercado, cuando oramos, se predicen cosas nuevas para probar precisamente a este pueblo. Y cuando aparecen cosas nuevas, muchos que no están familiarizados no las entenderán, no las comprenderán. Pero estos eventos que vienen son a escala mundial. O sea, aquí toda la tierra va a estar involucrada en los eventos del fin de los tiempos. ¿Ok? Tenemos la tendencia a pensar que los eventos o la segunda venida del Señor es un día único, que un día la tierra te empezaba a temblar totalmente por todos lados, fuego, destrucción, agua, lluvias, tormentas, tornados. ¿Okay? El Señor donde nos encontremos, al parecer nos va a simplemente levantar, transformar para poder estar en su presencia y bueno, empezar la era milenaria. El día de Jehová es una sucesión de eventos, hermanos y hermanas. ¿Okay? Y parte mucho con lo que vamos a leer a continuación. Bueno, luego de estos tiempos de advertencia, el Señor también aplica un poco de misericordia como un último llamado, ¿cierto? Antes del día de la instrucción. Dice el 9, no obstante, por causa de mi nombre, diferiré mi ira. La palabra ira en el libro de Isaías es también una palabra en clave para una especie de alianza del fin de los tiempos, militarista, con propósitos de conquistar el mundo, de ponerse por sobre todos y someterlos. Dice que el Señor, por causa de su nombre, por un momento va a diferir de esta ira, que este imperio venga y arremeta a las naciones. Y para alabanza mía me contendré para no talarte. Ojo que esto para mí es por un breve tiempo. He aquí, te he purificado y te he escogido en el horno de la aflicción. Por mí, sí, por mi propia causa lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob, y tú Israel, ¿a quién llamé? Pues yo mismo soy, yo el primero, yo el postrero también. Comentario de estos versículos para Isaías 48 que están en 1 Nefi 20. Dice, como el día del juicio de Jehová entraña tanto liberación como destrucción, ¿qué es lo que determina quién vive y quién muere? La respuesta es que Jehová está obligado por los términos de los convenios que ha hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Por ejemplo, hizo un pacto de que preservaría su linaje en la tierra, no todo, pero al menos un remanente. Con David y otros hizo el mismo pacto. De ahí las expresiones por mí mismo y por mi propia cuenta, mientras Jehová honra sus pactos. Entonces tenemos todas estas escrituras para que puedan ir y analizar lo que salen las interpretaciones. Entonces, y en el versículo 12, está este comentario personalmente para ese versículo, dice, antes de testificar de su siervo, Jehová vuelve a hablar de sí mismo como creador de los cielos y la tierra. Entonces, resumen hasta estos versículos. 1 y 2. Se nos declara que hay un pueblo que está lejos de su corazón de la forma como el Señor requiere que le adoremos. ¿Ok? Siempre hablando, vuelvo a repetir, hay que repetirlo constantemente para que las ideas se vayan asentando en nuestra mente, en nuestro corazón. La dualidad de la profecía de Isaías, en su tiempo, un poco después de su tiempo, pero sí o sí tienen su cumplimiento para el fin de los tiempos. Entonces, habla en el 1 y el 2 a un pueblo bajo convenio con problemas de adoración, como el Señor lo requiere. Los otros versículos hablan acerca de las cosas nuevas que se van a predecir, algunas cosas que podrán en vilo, ¿cierto? La creencia de aquellos que se han preparado con respecto a los patrones, a la forma de actuar de Dios en el pasado y que lo hará de la misma manera en el futuro. Tenemos una etapa de misericordia antes de que Él libere uno de sus brazos, el brazo izquierdo de Jehová, ¿ya? Que es este imperio militarista que viene del norte, el rey de Asiria, según Isaías, el rey del norte también para Daniel,
la bestia, también para Juan el Amado en Apocalipsis. Bueno, y aquí ya está. Hay un siervo del Señor que es llamado para declarar. Esta es la parte del rompecabezas que personalmente mm, pienso que es clave para poder prepararnos para la segunda venida. Estamos esperando la venida del Salvador Jesucristo. Él es el único Salvador y Redentor de la tierra y de todas las creaciones de nuestro Padre Celestial. El que aparezca un siervo de los últimos tiempos, hermanos y hermanas, no quita en nada la misión de nuestro Salvador Jesucristo. Los precursores son parte importante de la venida de nuestro Salvador. Tenemos a Juan el Bautista, antes de que él naciera en Jerusalén, ¿cierto? La tierra de Jerusalén. Tenemos también a un Samuel la Manita que vino y advirtió a la tierra de acá en las Américas acerca del nacimiento del Salvador. Dio las señales y todo. Inclusive lo intentaron de matar. Como estamos hablando de patrones con respecto a Samuel la Manita, no debiéramos dudar que quizás el patrón sea algo parecido cuando este siervo aparezca, porque no sabemos quizás de dónde venga. No sé, hermanos, si vendrá a través de la primera presidencia, de los apóstoles, será como Samuel la Manita, no lo sé, hermanos. Pero a la luz de las Escrituras, sobre todo el libro de Isaías, este siervo es un protagonista importante, junto con su contraparte, el architirano. Entonces, el 14 dice, y el 15, vamos a leer ese análisis. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién entre ellos les ha anunciado estas cosas? El Señor lo amó, sí, y cumplirá su palabra que por ellos ha declarado. Y ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo caerá sobre los caldeos. También dice el Señor, yo el Señor he hablado, sí, lo llamé a declarar, y lo traje, y él hará prosperar su camino. Comentario de Isaías 48, versículos 14 y 15. Dice, aunque la categoría Jacob Israel, el pueblo de Jehová, del convenio de los últimos días, no anticipa la venida del rey de Asiria a Babilonia, o el mismo siervo de Jehová, todo se vuelve evidente cuando aparece el siervo. En caso de duda, el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿cierto?, ha hablado, lo llamó, lo trajo, lo ama y prospera su camino. Como brazo de Jehová, el siervo interviene en la gran Babilonia para sacar a los elegidos de Jehová de todas las naciones, poniendo en marcha su restauración en los últimos tiempos. Entonces, vemos nuevamente el patrón de Éxodo. Moisés es el mejor de todos los ejemplos. Se mantiene fiel al Señor y el Señor le da poder para poder liberar a su pueblo. ¿Y se enfrenta a quién? A un tirano, al faraón, que no lo deja poder liberar al pueblo, sino hasta después de 10 plagas. Versículo 16 y 17 dice, allegaos a mí, no he hablado en secreto desde el principio, desde el momento en que se declaró, yo he hablado, y el Señor Dios me ha enviado y su Espíritu. Aquí está hablando el siervo, estas palabras son de él. Dice que ha sido enviado por el Señor y el Espíritu del Señor. Y dice que así dice el Señor Redentor tuyo, el Santo Israel. Yo lo he enviado. El Señor tu Dios que te enseña provechosamente, que te guía por la vía por la que debes andar, Él lo ha hecho. Comentario para el 16 y 17 dice, después de que Jehová lo presenta, en el versículo 14 y 15, esto es lo que está ocurriendo en Isaías 48, el siervo habla, cómo Jehová testifica de él. Así él testifica de Jehová, en lugar de rechazar a la gente como hace el architirano, ¿cierto? El imperio militarista que aparecerá, en lugar de rechazar a la gente como él hace, este siervo los invita a escucharlo.
ya seas a través de su siervo o de su espíritu. Jehová instruye y enseña, guiándolos en el camino que deben de seguir. Entonces, si hay algo que he aprendido en, en este estudio de Isaías, estos meses, es cómo esta es una figura central en preparación para la venida del Salvador Jesucristo. Este siervo aparece, está en las Escrituras, está ahí Ezequiel, Jeremías también lo menciona, Oseas. Todos hablan de un siervo del fin de los tiempos, para un recogimiento literal del pueblo de Israel. Con respecto a este siervo hay algunas versiones que podríamos considerar, ya esto desde el punto de vista personal. ¿Quién es este siervo? Ya apareció, ya vino. A la luz de las Escrituras o Isaías mismo pareciera que habla de, bueno, de hecho habla de un siervo del fin de los tiempos. Y tenemos algunas escrituras que salen en Doctrina y Convenios, cuando al profeta José Smith se le pregunta quién es la vara que se menciona en el capítulo 11, el versículo 1 de Isaías, que saldrá del tronco de Isaí. El profeta responde lo siguiente: He aquí, así dice el Señor, es un siervo en las manos de Cristo. Como vimos recién, el Señor lo presenta, está en sus manos este siervo, que en parte desciende de Isaí, así de la tribu de Judá, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder. Es como un doble linaje este siervo que aparece. Luego se le pregunta también qué es la raíz de Isaí, de la cual se habla en el 10º versículo del capítulo 11. Y responde lo mismo. He aquí, así dice el Señor, es un descendiente de Isaí, así como es José, a quien por derecho pertenecen las llaves del reino, y será por estandarte para el recogimiento de mi pueblo en los postreros días. Entonces, tenemos esta figura, está presente allí. Si lo hemos podido dilucidar a esta fecha o no, es difícil de comprender. Probablemente no, porque sería parte importante en nosotros. Entonces, muchas de las profecías mesiánicas de la gente de Israel, de los judíos, se basan en la aparición de un siervo davídico, que viene a liberarlos de forma temporal. Es por ello que cuando el Señor apareció en el meridiano de los tiempos, ¿cierto? Cuando Él estuvo acá en la tierra, ellos esperaban a este libertador, a este tipo de siervo, que liberara al pueblo, ya, hacia una nueva tierra prometida. Y es allí donde ellos nunca pudieron asociar, tampoco con el tiempo, de que Jesucristo era su gran Jehová del Antiguo Testamento. Pero ellos tienen muy claro esta figura. En cambio nosotros, los santos de los últimos días, al revés, pienso yo, es una opinión personal, quiero dejar muy claro que todas estas son opiniones personales, no representan la opinión de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Tenemos todas nuestras esperanzas puestas únicamente en la venida total de nuestro Salvador Jesucristo, que ocurrirá, ¿sí? Pero tiene que aparecer este siervo para preparar su venida. De acuerdo al linaje, podemos entender algunas funciones de este siervo para el fin de los tiempos que me gustaría compartir. Por ejemplo, la alegoría del olivo Jacob 5 en el libro de Mormón. El Señor en el versículo 61 envía a este siervo para que le dice que trabajemos juntos, diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural. El fruto natural es la casa de Israel, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Y en el 70 el Señor le envía a este siervo lo siguiente: y aconteció que el Señor de la viña envió a su siervo, y este fue e hizo lo que el Señor le había mandado, y trajo otros siervos, y eran pocos. Entonces, el objetivo de este siervo, cuando aparezca y se pueda reconocer, va a ser llamar nuevos siervos para poder empezar el recogimiento de Israel, literal. Para mí, personalmente, pienso que estamos en una etapa de recogimiento espiritual de la casa de Israel, y principalmente por medio del convenio en la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, hemos sido recogidos gran parte, los que somos de la tribu de Efraín, efraimitas, asimilados totalmente entre los gentiles.
y se nos ha entregado esta primogenitura, que todos sabemos la misión de la primogenitura de Efraín, es liderar el recogimiento de Israel. Ese es nuestro propósito. Lo dice el Elder McConkie en la cita, dice al último: José Smith, de la tribu de Efraín, la tribu principal y más destacada del mismísimo Israel, fue el gentil, recuerden que somos gentiles, asimilados entre las naciones, y repito, se nos dio la primogenitura de Efraín. De la tribu de Efraín, la tribu principal y más destacada del mismísimo Israel, fue el gentil por cuya mano salió a luz el libro de Mormón. Y los miembros de la iglesia de los santos de los últimos días tienen el evangelio, ¿ya? Y que por ascendencia de sangre, ¿cierto? Nos compartimos también en la casa de Israel, son los gentiles. Esto hace énfasis aún en el Elder McConkie, ¿ya? Que traerá la salvación a los lamanitas y a los judíos y a las 10 tribus, podía agregar. Esto lo dice en su libro El Mesías Milenario. Entonces, vemos cómo las cosas calzan después de una búsqueda. Podemos ver cómo funcionan los patrones, los modelos, y vemos que esa es nuestra misión como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. En un momento, cuando aparezca este siervo, es una aparición sincrónica, porque aparece él y empieza también el nuevo imperio, el nuevo rey de Asiria, la nueva bestia que vio Juan el Amado, también a hacer su parte. Entonces, aquello de la categoría espiritual de Jacob Israel, debemos ascender a la categoría espiritual de Sión, Jerusalén, para poder salir en este nuevo éxodo del fin de los tiempos, junto con este siervo. O en su defecto, si no lo reconocemos bien, o quizás no lo ataquemos, como lo hicieron con Samuel la manita, como un patrón, como un modelo, como un tipo, deberíamos permanecer en una categoría espiritual inferior que es Babilonia. Y ahí ya tendríamos que quedarnos para simplemente soportar todo lo que ocurre en el mundo, o quizás acomodarnos a los nuevos términos del nuevo conquistador mundial. Eso es lo que está en Isaías en esencia. Muchísimo, muchísimo gira en torno a ese proceso, a ese éxodo del fin de los tiempos, al siervo y a su contraparte. Ambos, para hacer una aclaratoria, funcionan como brazos de Jehová. Uno su brazo izquierdo, este imperio militarista que se levanta para barrer con los impenitentes, los impíos, los malvados, aquellos que definitivamente no hacen caso al llamado del siervo, ni tienen a Jehová por delante. El Señor utiliza mientras pueda este nuevo imperio para poder hacerse barrido. Y su mano derecha en la mano de Jehová, su boca, su espada, su estandarte, es este siervo, con funciones totalmente opuestas. ¿Qué ocurre en la parte final ya? Cuando se ha podido establecer la misión del siervo. Bueno, empieza la verdadera obra grande y maravillosa, ¿okay? La del fin de los tiempos. Entonces los versículos 18 y 19, muy, muy rápido, hay maldiciones para los malvados allí. El comentario es: así como Abraham ejemplificó la justicia, y como Jehová le prometió descendencia, tanta como las arenas del mar, ¿ya? Así promete lo mismo a aquellos cuya justicia se compara con la de Abraham. Versículos 20 y 21, llamado a salir de Babilonia. Para encontrar paz, el pueblo de Jehová debe salir de la gran Babilonia, el mundo en general, en un nuevo éxodo a Sión, desde las 4 direcciones de la tierra. Así como Jehová proporcionó agua para su pueblo cuando Moisés golpeó la roca en el antiguo vagabundeo de Israel por el desierto, así proporciona agua cuando ese evento se repite. Jehová es la roca de su pueblo, es su fuente de agua viva. Luego que ocurre esa salida de aquellos que salieron, simplemente pues hay una destrucción de los impíos malvados, ¿ok? Los impíos ya no pueden hallar descanso y no hay paz en ellos, porque tendrán que someterse al nuevo imperio mundial, con todas sus reglas y todas sus normas. Entonces, esta es la explicación para Isaías 48 y de por qué Nefi lo colocó como parte de las primeras
enseñanzas importantes para nosotros. El libro de Mormón tiene públicos objetivos. La casa de Israel, los lamanitas principalmente, los judíos y los gentiles, que podamos comprender estas cosas para ir en, en pos, en beneficio del recogimiento de Israel. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos una gran misión del fin de los tiempos. Como digo, el que aparezca un siervo del fin de los tiempos como precursor no le va a quitar en nada, ni a la gran misión del profeta José Smith que él realizó como el profeta de la dispensación de los últimos tiempos, y mucho menos a nuestro querido y amado Salvador Jesucristo como nuestro Salvador espiritual. Es el único nombre bajo la tierra por el cual el hombre puede ser salvo. Pero él, según las Escrituras, ha encomendado esta misión de preparación a un siervo de los últimos tiempos. Por eso que el Señor nos envió a escudriñar estas profecías de Isaías. Por eso son tan relevantes. Entonces, les quiero invitar a que puedan meditar en este mensaje, en la invitación, ir siempre como el profeta José Smith a Santiago 1.5, Moroni 10.3.5, experimentar con la palabra como lo hizo Alma, con la semilla, y experimenten con lo que tengan que aprender. Eso es, esto no quita absolutamente nada a nadie. Así que les pido que puedan compartir ya el canal, Un Remanente Volverá, suscríbanse y compartan con sus amigos. Así que muchísimas gracias por su atención y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Muchísimas gracias. Adiós.